como si fuera un ente vivo. E incluso hay un versículo más que hemos recurrido a él en varias ocasiones y que te voy a pedir que en esta ocasión también vayamos a él. Se trata de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo número 8. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo número 8, versículo 22. Estamos analizando esta primera parte de la primera frase. Hemos dividido a este versículo 1, 2 en 3 frases. Y dentro de esas 3 frases, apenas estamos analizando la primera parte de esa frase, ¿no? Nos hemos encontrado con que Aretz es algo así como algo que vive y respira. Sobre todo, una vez que nos hemos concentrado en el significado de la palabra Haya. Y bueno, estamos confirmándolo a través de algunos versículos complementarios, como lo fue Job, capítulo 31, y ahora estamos yendo a Romanos, capítulo 8, versículo número 22. Romanos, capítulo 8, versículo número 22. Dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este versículo quizás sea uno de los más gráficos para ilustrar o para referirnos a la tierra como un ente vivo, y no solo a la tierra, sino a toda la creación. Ahora, debemos ser cuidadosos con nuestras interpretaciones también. Ya hemos discutido en estudios anteriores que no podemos antropomorfizar a todo lo que leemos en la Biblia con aparentes características humanas. Es decir, no podemos, por esto, decir que se trata de personas. Lo cierto es que la existencia y el ser se nos presentan en la Biblia no solo con las características que nosotros, los hombres, poseemos. Así que podemos decir que ella, no esto, sino ella, la tierra, existía. Y ahora, la parte que sigue nos aportará las condiciones originales de ella. Y dice, tohu babohu. Hay que recordar que esta palabra bab, puesta antes de cada palabra, es una conjunción. Entonces realmente dice tohu y bohu. Ahora, tohu fue traducida como desordenada y bohu como vacía. Pero en un sentido más apegado al significado real de las palabras hebreas, podríamos decir que tohu se refiere al estado inicial de la tierra como una absoluta falta de forma, es decir, no tenía forma. ¿Cómo lo diríamos en una palabra? Deforme, sin forma. Por otro lado, la palabra bohu se refiere a un estado intermedio de la materia sobre la cual se establecerían las propiedades fundamentales de la misma. Este es el momento en el que Dios empieza a moldear su creación. Ya contaba con la materia prima para hacerlo, un estado de la materia que para nosotros es desconocido, por cuanto nosotros solo tenemos la capacidad de observar este mundo material como lo conocemos ahora. No como estaba en el Génesis 1:2. Cuando se nos empieza a hablar de materia en la Biblia, nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo para comprender al menos el concepto actual que nosotros tenemos de la materia. Es como si te pidiera que regreses a tus clases de secundaria. Ni siquiera pedimos mucho. Solo te pedimos que hagas el esfuerzo por recuperar las bases que te lleven a un entendimiento más pleno de la Escritura. No pretendo convertirte en un físico ni en un químico para que entiendas la Biblia. Pero lo que sí pretendo es que al menos obtengas un poco de comprensión de este mundo material en el cual te mueves hoy y de esta manera poder hacer las comparaciones que te lleven a un buen entendimiento. Hablemos un poco acerca de la materia. En la antigüedad se presentaban muchas explicaciones para justificar por qué, por ejemplo, algo que se quemaba pasaba de ser un objeto a un montón de cenizas, lo que hoy nosotros llamamos el proceso de combustión. También se requerían explicaciones que justificaran por qué los seres humanos estamos como pegados a la superficie de la Tierra. ¿Y por qué es que no nos caemos hacia el cielo?
por ponerte un ejemplo obvio. Lo que hoy está relacionado con lo que la ciencia llama gravedad. Muchos otros fenómenos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que están integrados a las leyes naturales requirieron de explicaciones que siempre apuntaban hacia la necesidad de entender las propiedades de la materia. Recordemos que en el Génesis 1:2 nos encontramos con un estado intermedio de estas propiedades denominado bohu. Y que por eso, el día de hoy, queremos entender un poco más las propiedades actuales. De esta manera, comprenderemos un poco más esta parte de la escritura. La explicación más aceptada en la antigüedad para justificar muchos de los fenómenos que acabo de mencionar, como lo son la combustión, la gravedad y el movimiento, fue sustentada por uno de los pensadores más famosos de Grecia, Aristóteles. Él decía que las sustancias terrenales estaban constituidas de 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. De esta forma, él explicaba que la materia estaba constituida por estos 4 elementos, mezclados todos ellos en diferentes proporciones, las cuales le daban a cada objeto propiedades muy características. También decía que el agua y la tierra estaban dotadas de gravedad, y que el aire y el fuego estaban dotados de ingravidez, es decir, que tendían a flotar. Él decía que esos objetos tenían más aire y fuego que agua o tierra. Así también explicaba por qué otros objetos parecían estar agarrados a la tierra. Él decía que estos objetos tenían más tierra y agua que aire y fuego. De esta manera, nos damos cuenta que los griegos daban por sentado que el mundo estaba hecho de algún tipo de cosa, llámese aire, fuego, agua o tierra. Sin embargo, para Aristóteles, todos estos 4 elementos provenían de algo que él llamó hile, lo que significa literalmente un trozo de madera en bruto. Para Aristóteles, la materia en conjunto con su forma tenía una especie de sustancia. Sustancia quiere decir se extiende hasta afuera, lo que implica que ocupa un lugar en el espacio. Así, llegamos a la definición que hoy la ciencia acepta para lo que llama materia. ¿Qué es materia? Aquello que ocupa un lugar en el espacio. Pero hoy nosotros entendemos que es algo que tiene una sustancia. Pero lo más importante de todo es que todo esto encontró su origen en el tohu y en el bohu. Si este estudio lo escucha alguien con una mediana preparación científica, podrá decir que las teorías de Aristóteles demostraron estar equivocadas en cuanto a su concepto de la materia. La ciencia moderna basa su concepto de la materia en lo que llaman átomo. Y efectivamente, el concepto de átomo surge cuando las teorías de Aristóteles fueron insuficientes para dar explicaciones a los muchos fenómenos físicos y químicos que acontecen en la naturaleza. Los fenómenos relacionados con la electricidad y el magnetismo no podían ser explicados usando la base de los 4 elementos de Aristóteles. El átomo, para fines didácticos únicamente, la ciencia te lo presenta como si fuera un pequeño sistema solar. El núcleo del átomo está formado por partículas con carga positiva, a los que el hombre ha llamado protones. Pero también en el núcleo hay otras partículas que no tienen carga eléctrica y que llamamos neutrones. Alrededor de este núcleo giran los electrones, los cuales tienen una carga eléctrica negativa. Por mucho tiempo se creyó que los electrones giraban en órbitas bien definidas de la misma manera que los planetas giran alrededor del Sol. Hoy, la ciencia ya no acepta la teoría de un átomo parecido a un sistema solar en miniatura. Esta parte de la ciencia que estudia los fenómenos a escalas microscópicas, es decir, a nivel atómico, se llama física cuántica, o también le llaman mecánica cuántica.
Muchos científicos han obtenido renombre estudiando la mecánica cuántica. Alberto Einstein ha sido uno de ellos. Pero Isaac Newton puso las bases para llegar a todo ello. Ambos son un claro ejemplo de cómo es que un hombre, desarrollando la ciencia, puede encontrar renombre en medio de esta sociedad. Sin embargo, a diferencia de lo que la gente común piensa, hombres como estos han obtenido la confirmación de la existencia de un Dios creador del universo por la vía científica. Vale la pena mencionarte que incluso existen evidencias documentales en el caso de Isaac Newton. Newton es considerado el padre de la física clásica. Es el autor de 3 leyes físicas que llevan su nombre y mediante las cuales se puede explicar lo absurdo de la existencia de un universo sin el gobierno de Dios. También es el autor de la ley de la gravitación universal. Y durante una etapa en la que él decidió aislarse un poco en una granja, desarrolló lo que hoy se conoce en las matemáticas como el cálculo diferencial. Sin embargo, para Newton, todos estos logros en el campo de la ciencia carecían de importancia para él. Él comparaba sus descubrimientos con encontrar conchas en el mar y compara la verdad con un océano al cual consideraba inexplorado. Este científico, considerado por muchos de sus colegas como el más grande genio de la ciencia, hizo citas muy interesantes. Te voy a mencionar solamente algunas de ellas. Citas de Isaac Newton, el padre de la física clásica. Él dijo: a falta de otra prueba, el dedo pulgar por sí solo me convencería de la existencia de Dios. Es decir, para Isaac Newton, incluso el dedo pulgar es suficiente evidencia de la existencia de Dios. Pero también él dijo: Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero mi mejor amiga es la verdad. Otra cita de Isaac Newton dijo: Dios es capaz de crear partículas de materia de distintos tamaños y formas, y quizás de densidades y fuerzas distintas, y de este modo puede variar las leyes de la naturaleza y hacer mundos de tipos diferentes en partes diferentes del universo. Yo, por lo menos, no veo esto nada contradictorio. Y lo está diciendo uno de los más grandes científicos de la ciencia clásica. Otra cita dice: encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. Otra más: este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y los cometas no pudo menos que haber sido creado por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente. El Dios Supremo es un ser eterno, infinito y absolutamente perfecto. Fíjate, por último, en una ocasión, Newton hizo un juguete mecánico de madera para representar el sistema solar. Y al mostrárselo a un amigo suyo que no creía en la existencia de Dios, Newton le dijo que ese juguete se había diseñado solo y que además se había creado solo. Es decir, tanto el diseño como la creación fue solo. Así, Newton trataba de convencer a su amigo, a este amigo ateo que no creía en Dios, que ese juguete salió de la nada. Así, aparece la siguiente frase en la literatura: esto no es sino una imitación insignificante de un sistema mucho mayor cuyas leyes tú conoces. Y yo no puedo convencerte de que este simple juguete no tiene diseñador y hacedor. Sin embargo, tú afirmas creer que el gran original del cual se tomó este diseño ha llegado a existir sin diseñador o hacedor. Así, Newton le dice a su amigo, científico pero incrédulo: si tú no crees que este simple juguete salió de la nada, entonces ¿por qué crees que el universo completo salió de la nada? De esta manera, Newton pretendía mostrarle a su amigo ateo lo absurdo